un gusto enorme, querido Leonardo Boff. Aprecio mucho este momento, la lectura que has hecho tan generosa ya de mi libro, en el que participás, porque mientras nos encontrábamos con Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz, amigo tuyo, en su casa, él estaba justo avanzando sobre una obra artística que es La Última Cena, la versión Ah, ya. Adolfo Pérez Esquivel, bastante crítica con la de Leonardo da Vinci, y entre los discípulos de Jesús, Adolfo Pérez Esquivel te ilustró a vos. Así que estabas con nosotros en esa obra que Adolfo iba progresando mientras dialogábamos, y en el libro hay algunas citas que yo fui encontrando, también incluyéndote un poco ahí en este libro que se llama Para ser Sí, humanos y que sé que leíste. sí. Buenas noches, Pablo. Para mí es un honor poder intercambiar contigo y hacer referencia continua a Adolfo Pérez Esquivel. Me leí el libro dos veces porque es un libro maravilloso. Uno no se- Y hay una sintonía fina, sutil, entre tu pensamiento como psicanalista, como autor, escritor, y el pensamiento de Pérez Esquivel. Incluso uno no sabe cuando piensas tú, cuando piensa eh, Pérez, eh, Pablo, Adolfo, y es una, una secuencia de reflexiones extremadamente concatenadas, muy buenas y con profundo humanismo. Por eso el título es verdadero, Para ser humano. Sí, Cómo reinventar el ser humano dentro de una situación casi trágica que estamos viviendo y sí. que al final del libro, tanto usted como psicanalista, como Adolfo, lo subraya claramente con toda la verdad de los hechos. Sí, dentro de la teología de la liberación, dentro de la idea franciscana del respeto por todas las criaturas, donde hoy incluimos a la Pachamama, la Madre Tierra, como un ser vivo también, Leonardo Boff, querido, no había otra opción que pensar en un libro de diálogos a favor de la paz, a favor de la vida y en contra de la explotación que estás siendo víctima tantas millones de personas en el mundo. En la Argentina estamos bordeando el 60% de pobreza. Entonces Eh, estamos en un momento sumamente difícil de la humanidad y este, bueno, es un granito de arena de diálogos. Sabemos que la literatura reflexiva, como son también tus escritos, tus libros, estoy a favor de lo que llamamos la biblioterapia. Como psicólogo, como psicoanalista, creo en el efecto curativo que tiene el arte y por eso la idea del libro, saber que los lectores que se encuentren con él, las lectoras, encuentren un punto de reflexión y un sentido crítico para este momento tan sensible de la humanidad, ¿no, Leonardo? sí, yo creo que Adolfo subraya muy bien eso, que no solo luchar contra la guerra, sino trabajar a favor de la paz. Ujú, Y toda su vida está empeñada en eso. Y yo creo que nació ese compromiso con los derechos humanos, nació desde su infancia, ujú. porque es un hijo de la gran tribulación de la vida. Sí, Conoció la pobreza, conoció vivir como huérfano, como pibe en la calle, sí, vendiendo día. sí. Entonces, nace un profundo amor a él, Ujú, amor a la humanidad, amor a los que sufren, y encontró en San Francisco una persona inspiradora. claro. Y yo creo que Adolfo es más franciscano que muchos franciscanos que yo conozco, Sí, porque tiene ese espíritu de amor universal, una fraternidad que involucra a la naturaleza, pero empezando siempre pelos más vulnerables, por sí, los que son víctimas de su dignidad, porque ofenden sus derechos fundamentales. sí. Y ese libro muestra muy bien
y tú empalmas todo eso con tus reflexiones como psicanalista, que refuerza esa idea desde un profundo humanismo, porque yo soy un poco en la línea de Jung. La Sí, psicanálisis, más que una disciplina, es una lectura del ser humano claro, y con su entorno, con el universo, con todo lo que lo afecta. Y eso se nota muy bien que tantos, tú, con vos, en Argentina sí, se tal dice cual. vos, Sí, sí, que vos como Adolfo son seres universales, abiertos a la totalidad de la experiencia humana, con todas las contradicciones que tienen, pero saben salir de esas contradicciones mm, y hacer de las contradicciones una energía, una fuerza sí, para que el ser humano se haga más maduro, más humano, más sensible. sí, Y eso aparece muy claro en todas las páginas, que es un hilo conductor de toda la reflexión. Y eso hace el gran valor de ese libro y sí, su extrema actualidad, porque vivimos un mundo cruel y sin piedad. sí. Y lo que notamos aquí es una ternura esencial, es un amor incondicional a todos los seres, especialmente por los que sufren y son los más vulnerables. Sí, pensar algo que el otro día escuché que vos decías en una conferencia, Leonardo, decir, no hablamos de pobres de manera ligera. El pobre es alguien que ha sido empobrecido, que no es lo mismo que decir Empobrecido. que es un pobre. Entonces, el sufrimiento de la humanidad tiene que ver con decisiones humanas de algún sector mínimo que influye sobre la gran población. Poquitas personas determinan el destino de la deshumanización, de la cosificación del ser humano, y por eso quería charlar con vos esto, que tiene que ver con la ecología, pero no solo la ecología interior también, ¿no? Que yo como decías vos de Jung y el psicoanálisis, creo primero esto, ¿no? Que no hay posibilidad de rescatar a la humanidad si primero no invitamos a que cada persona se haga cargo de lo que le está pasando, vos decías, el pobre tiene que darse cuenta que es pobre. La persona sufriente se tiene que dar cuenta que está sufriendo. La madre tierra ofreció un montón de signos y de síntomas que no fueron escuchados. Y cada persona también tiene síntomas y signos que debería escuchar para que eso después no se torne una enfermedad mental, ¿no? Porque el ser humano como la Tierra tiene señales. El problema es si se escuchan y se atienden esas señales. Así que un poco esto, Leonardo, también quería que veamos esto, ¿no? Cómo podemos pensar en una ecología interior para una ecología exterior, como la banda de Moebius, ¿no? Adentro y Ya. afuera, abajo y arriba, ¿no? Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales del libro es la espiritualidad, sea como dimensión espiritual que Adolfo lo vive desde siempre. Ujú, Yo creo que se inspiró mucho el encuentro de él con los franciscanos, con el espíritu de San Francisco. Entonces, esa ecología interior ujú, es la principal porque hace el cambio de la persona. sí, La libera, él subraya muy eso. Hay que limpiarse, hay que entrar dentro de sí mismo ujú, y esvaziarse para crear espacio para que venga la luz. Y ahí crear el autoconocimiento, sí, eso aparece mucho en Adolfo, la necesidad, porque un pobre que no sabe las razones de su pobreza jamás va a salir de la pobreza. ujú, Pero cuando se da cuenta que ele é vítima de um sistema econômico, social, político, que lo explota, que lhe quita os meios de vida, aí se dá conta ujú, que ele é um empobrecido e que tem dignidade e ujú, que tem que lutar por seus direitos. Esses direitos não vêm de arriba do Estado, vêm desde o interior, ujú, da autodignidade que ujú, descobre, ujú, e eu creio que uma das funções principais de Adolfo é
por el premio Nobel que ha creado, que ha recibido, sí, es ser una especie de pedagogía. Ha invertido todo su capital espiritual, humano, incluso material, del premio, sí, para que se difundiera esa conciencia de la dignidad del ser humano, sí, de los derechos fundamentales, que sea por más pobre que sea. sí, Y ahí sale de la pobreza. mm, Y en el sentido de que empieza a cambiar, tener relaciones distintas, no relaciones que repite la lógica del opresor, claro, sino que es libre para amar, para tener una relación de amistad, ujú, de involucrar a las personas, hacer un camino junto con las manos dadas que se entrelazan entre sí. Eso aparece mucho en la visión global que sea que vos y Adolfo lo expresa muy bien en el libro. Por eso es la importancia que tiene, porque es un intento de ayudarnos a rescatar nuestra humanidad que está perdida, sí, está masacrada por el sistema, claro, que no nos deja ser lo que somos, como sí, seres de amor, de comunicación, seres de compasión, mm, seres de solidaridad. sí, Todo eso me parece que es un mm, proyecto que vale la pena proponer y incentivar y vivirlo junto con todos sí, con los cuales entramos en contacto. sí. Y un poco retomando lo que decías de San Francisco de Asís, ¿no? Que se rebeló también contra la estructura familiar, contra la sociedad que lo iba a hacer que sea uno más de ese montón, de ese pequeño capitalismo de entonces, de ese formato, ¿no? Que tenía que ver con el proyecto que se jugaba en ese momento. Pero él finalmente conoce la pobreza, conoce a los leprosos y se dedica fuertemente al cuidado, ¿no? Al cuidado de los otros, ¿no? Cuidado, Y amor y cuidado van de la mano. En este momento el desamor se demuestra en el descuido que hay del ser humano. Entonces, recuperar ese sentido franciscano, recuperar el sentido más profundo de que nos vamos a salvar, como decías vos, con las manos abiertas y no con el puño cerrado, yeah, de la violencia, pero también del guardarse cosas, ¿no? El puño es guardar. Creo que es un guardar, momento de abrir las manos, de conectar y de conectar con lo humano. Y lo humano es el sentimiento es el autoconocimiento que tiene que ver con percibir mi mundo interior, reconocerme como ser humano y a partir de percibirme y reconocerme como ser humano, voy a poder percibirte a vos y reconocerte a vos como ser humano, en tanto y en cuanto, si bien sos un otro, sos como yo, con los mismos sueños, con proyectos de vida, con ganas de ser feliz, ¿no? Como dice el budismo, ¿no? La búsqueda es que nadie sufra, o al menos que nadie sufra porque otro le genera sufrimiento. La vida va trayendo algunos sufrimientos, dolores, pero el problema es cuando la crueldad del ser humano hace que las personas sufran como están sufriendo, y eso hay que seguir denunciándolo y trabajando para visibilizar toda forma de violencia para que se termine, ¿no? Y Adolfo conoció, como bien señalaste, digamos, la pérdida temprana de su madre, la pobreza, la situación de calle, su padre ciego. Bueno, realmente es alguien que conoció primero esos límites de la vida para después ser un ser resiliente, como se dice ahora, ¿no? Leonardo, un ser que convirtió el dolor en algo positivo, el dolor en lucha, y me parece que eso es lo que hay que invitar a la gente, ¿no? Que se reconozcan sus limitaciones, sus angustias, como decía, ¿no? ¿Quién es Kierkegaard, ¿no? Esto de la angustia como motor para humanizarnos, porque es un síntoma la angustia, ¿no? Y todos los síntomas son las formas de que la vida nos dice, a ver, prestemos atención, ¿qué nos está pasando? yeah. Muy, muy bueno esto. Yo muchas veces en mis charlas digo, yo no vengo para consolarlos,
vengo para producir angústia. claro, A angústia em el sentido de Kierkegaard, que escreveu todo um livro sobre a angústia, sí, porque disse uno que não tem angústia se queda aí parado, não se mueve para nada. El sí, que tem angústia sí, se mueve para cambiar a realidade, sí, inventa caminhos novos. mm, Então, é o momento, o mundo está todo angustiado, mm, mas não pode sucumbir à angústia. Tem que fazer da angústia um horizonte de esperança, onde se descobrem salidas, caminhos novos para nossa situação. E sí, los hay, pero los descobrimos desde adentro, quando nos descobrimos como seres capazes de solidariedade, de amor, de compaixão, sí, que sí, são que têm cuidado de todas as coisas, começando a cuidar de sua sí, saúde, de seu sí, corpo, cuidar do outro, cuidar de cada ser da natureza, entendendo como o Papa, na encíclica Fratelli Tutti, disse: somos todos hermanos mm, de las montañas, de los árboles, de los animales, y hermanos entre nosotros. Entonces, al paradigma del dominus, del Señor y dueño de la naturaleza, que es el paradigma de la modernidad, del claro, puño cerrado, el contrapone del frater, el hermano y la hermana, que se entienden y se tratan como hermanos y hermanas, mm, no solamente entre nosotros, sino con la entera naturaleza, porque todos venimos de la tierra y todos tenemos como seres vivos, ya sabemos por la ciencia eso, el mismo código genético de base, todos los seres. No somos solamente hermanos y hermanas por la mística cósmica de San Francisco, por un hecho de ciencia. Cuando han descodificado el código genético, se han dado cuenta que todos los seres vivos tienen los mismos componentes genéticos y sí, somos de hecho, de verdad, hermanos y hermanas. Pero no nos tratamos como hermanos y hermanas. Criamos inimistades. Entonces, la pobreza de San Francisco no es no tener, es quitar todas las cosas que se interponen al otro, los intereses, los que están entre mí y vos, sacar todo eso para encontrarse ojo a ojo, sí, rostro a rostro, y sentirse efectivamente como hermano. Así lo hace con los seres humanos, mm, así lo hace con el pajarito, con las aguas, con el agua que ve corriendo, con todos los seres. Y eso creo que es el rescate del horizonte nuevo que puede darnos esperanza. sí, Si vamos al encuentro de una, y vamos creando una relación más fraterna, más de hermandad entre todos, vamos a superar los impases que sí, tenemos en nuestra cultura, que nos hace no ciudadanos, como dice el libro muy bien, nos hace consumidores, clientes mm, y no personas, no hermanos y hermanas. Y eso que el libro lo coloca muy bien, especialmente al final, es una interioridad, una espiritualidad profunda, pero crítica a la vez. Saben qué mundo estamos viviendo, mm, que es un mundo materialista, que ha ahogado las dimensiones del espíritu, por eso no siente el otro. Y tú lo dijiste, y vos lo dijiste muy bien, somos seres de sensibilidad. Lo más profundo de nosotros, toda la psicología analítica, desde los grandes maestros, dice el ser humano no es primeramente un ser de razón, es un ser de sentimiento. sí, Tiene la razón cordial, hay que sentir el otro. Yo creo que la gran crisis de hoy es que no se siente el otro. Por eso Netanyahu puede producir genocidios porque no siente el dolor del otro. sí, sí, No sí, siente el otro como hermano, sino como un subhumano sí. que hay que destrozar. Entonces la sensibilidad es fundamental para rescatar ese sentido de profunda hermandad con todos los seres. Bueno, muy interesante. Yo, mientras te escuchaba, pensaba esto de la angustia, retomando lo de la angustia, que en tus charlas invitas a la angustia, a la incomodidad, y la idea del libro también es eso, ¿no? Describir el cuadro de situación, que estamos en un momento grave de la historia, donde se está cosificando y el ser humano vale en tanto y en cuanto consumidor, y si no, es descartado
Y la única forma de recuperar al ser humano es esto, ¿no? Por la vía de salir un poco del campo racional y volver, como hablas en alguno de tus libros, ¿no? Volver al corazón, recuperar um, el sentir desde la dimensión más profunda que tiene que ver con el alma, con el corazón, con la sensibilidad que hoy no está de moda y todo lo contrario, cuando aparece la angustia, Leonardo, lo que se suele hacer por invitación de esta sociedad es a tapar esa angustia, ¿no? É. A distraerse con los teléfonos, a distraerse con los medios masivos de comunicación, a distraerse con el consumo. Y en el peor de los casos, aquellas personas que no se pueden distraer porque están sobreviviendo, bueno, solo tienen la energía para buscar el pan de cada día, entonces están también alienadas, algunas personas alienadas a la búsqueda del sustento básico y después están las otras personas que están alienadas porque se comieron el discurso capitalista de el consumo y no la vida interior y la comunidad y la comunión con el otro, ¿no? Sí, una de las partes que más me impactó en el libro este es esa dimensión de una profunda espiritualidad, no como una expresión de la religiosidad, como una expresión de lo profundo del ser humano. Sí, Entonces, esa interiorización que Adolfo continuamente llama la atención, que hay que esvaciar el cántaro, vaciar el hay campo. que el cántaro, es abrirse a todas las dimensiones Ujú, y sentirse a sí mismo con autoconocimiento, con la dimensión de luz y la dimensión de sombras que tenemos. Y saber convivir con las sombras y transformar eso como un reto para madurar, para ujú, convivir, para aceptar las dimensiones, las finitudes de la vida, mía y de los otros. Y ujú. por eso la tolerancia, la comprensión, la capacidad de perdón y Sí, nunca romper con los demás, claro. por por más diferente que el otro sea. Mm, Yo diría por más maldades que haga. mm. Yo puedo pensarlo ahora en Argentina, cuántos están sufriendo de hambre Sí, por las políticas neoliberales radicales que hacen. Y a pesar de eso, amar a todas las personas, extender la mano, crear condiciones para que desde ellas mismas, sí, desde fuera, las energías que tiene dentro, porque el ser humano es un proyecto infinito, tiene muchas virtualidades pero nos han cortado todas las posibilidades, enquadrado, cuadriculado en la burbuja del sistema. Hay sí. que romper esa burbuja y descubrirnos como seres de comunicación, de innovación, Mm, capaces de soñar mundos viables, utopías posibles. Y ese es el momento, sí, porque corremos riesgo, y el riesgo es real, y el Papa lo dice muchas veces, estamos dentro de una tercera guerra mundial en trozos, pero el riesgo es que puede haber una escalada de llegar a un punto que será una guerra total, y ahí desaparece la naturaleza, el ser humano. La sí, Tierra sigue como planeta por millones de años alrededor del Sol, pero sin la vida y sin nosotros. Y eso es una eventualidad real que puede ocurrir, porque el libro lo dice muy bien, hay 38 lugares de guerra en el mundo hoy, y guerras terribles ujú, en Congo, en otros lugares donde se practica el genocidio, y los periódicos no dicen una palabra sobre eso. sí, Solamente hablan de Ucrania, hablan de los palestinos sí, y Netanyahu, pero hay una humanidad sufriente que tenemos que cuidar, tenemos que rescatar el principio esperanza. sí, Como la Fratelli Tutti lo dice muy bien, mm, es una especie de motor interior que independiente de las condiciones, del tiempo, siempre está trabajando, mm, proyectando nuevas ideas, nuevos sueños, nuevas utopías, como Galeano lo decía muy bien, hablando de la utopía. mm,
porque la utopía nunca vamos a alcanzarla, pero ella nos obliga a caminar y siempre al encuentro de algo que vamos superando. Lo Sí, importante es nunca desistir, siempre caminando sí. y haciendo camino al caminar. Mm, Y eso yo creo que es la invitación que el libro hace. ¿Cómo seremos humanos? Actuando las posibilidades todas del ser humano, mm, junto con los demás, junto con la naturaleza, la Pachamama hoy, mm, porque en el fondo somos lo que decía Atahualpa Yupanqui, que yo considero uno de los grandes mm, poetas, cantantes, y que Argentina, nuestra cultura ha creado. El mm, ser humano es el ser que camina. Yo digo más, el ser humano es aquel momento de la Tierra que en su evolución, en su complejidad, empezó a sentir, empezó a pensar, empezó a amar, empezó a venerar. Y ahí irrumpió el ser humano, hombre y mujer. mm. Entonces, somos efectivamente tierra. Y los astronautas lo dicen muy claro. Desde nuestras naves espaciales, no hay diferencia entre humanidad y tierra. Es Mm, una única entidad. Nós mm. somos aquele ponto que podemos mirar o universo, Sí, pensar e amar o universo, e desde nós estar em contato com a totalidade mm, do ser humano. Somos pequenos, pero o horizonte nosso é infinito. qué E isso maravilla. aparece muito claro en las reflexiones que ustedes, que vosotros han hecho. Bueno, qué lindo escucharte. Como te decía al principio, en toda nuestra conversación, muchas veces apareciste. Yo me iba a la casa de Adolfo, su casa, su atelier, encendíamos la computadora, el grabador y grabábamos nuestras charlas, que en el libro están desgrabadas y, como habrás leído, un par de ensayos, reflexiones que a mí me quedaron de esos encuentros. Pero una de tus frases que puse es: el ser humano puede transformarse en el ángel exterminador de la tierra, hablando de tierra, Exatamente. ¿no? La tierra como Pachamama, pero también É, la tierra que vos, que yo, que cada uno de nosotros somos, ¿no? Esto que decías de Atahualpa, somos tierra que que camina, anda, pero anda e esa caminha. tierra que anda, pero esa tierra puede ser tierra fértil o no. Cuando hablamos de ecología interior, es que cada ser humano, ¿sí? Que creo que es la gran revolución, que cada ser humano descubra que es tierra que anda, que tiene libertad de ser, que tiene que trabajar con su tierra, con su propia ecología, tiene que limpiar, ¿no? Como se hace en una huerta, limpiar, É. limpiar, mover ese mundo interior y saber qué sembramos, porque si nos dejamos sembrar estos agrotóxicos, ¿eh? Creo que se va a complicar, ¿no? Estos agrotóxicos que impone la sociedad. Sí, sí. Yo, incluso tú hablas del agrotóxico de la mente, la monocultura de la mente, que nos obliga a pensar solamente ese proyecto, que no hay alternativas para eso. Y nosotros digo, no, no somos condenados a vivir bajo una cultura materialista, individualista, que no conoce la solidaridad, solamente la competencia, es lo que domina en el mundo, y que hace la desgracia de ese mundo que un pequeñísimo número de personas detiene casi todos los flujos económicos y deja la gran parte de la humanidad Mm, eh, entregados a sí mismos. Como lo dice muy bien en el libro, se medieran un de esos bombardeos militares americanos sí. com o valor que tem de 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, eu poderia construir um montão de hospitais, de kinder, de matar o hambre de centenares, de todo um pueblo, Mm, solamente com avião de guerra de isso. E criamos um montão de esses. Incluso a inversão deste ano são 2.000, solamente Estados Unidos, 2.000 milhões de dólares em produção de armas mais sofisticadas e deixa grande parte da humanidade na miséria e el hambre. É decir, não há coração.
no hay Hay corazón. solamente una inteligencia fría, eh, cruel e inhumana que solamente piensa en el poder, pero el poder con el puño cerrado para someter, sea la naturaleza, sea las naciones, sea incluso la vida, la materia hasta las últimas expresiones, dominar todo. Pero ahora nos vemos que eso se vuelve contra nosotros. Sí. Hemos creado el principio de autodestrucción. Yo personalmente, junto con la negra, Mm. con la Mercedes Sosa, la querida Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, en el grupo de la Carta de la Tierra, que Sí. pertenecíamos al grupo, yo y ella preguntamos a Gorbachev, que era el que coordinaba el grupo pequeño, para escribir la Carta de la Tierra. Le preguntamos a él, ¿es verdad que tú, con las armas nucleares que tienes, puedes destruir toda la vida? Él dijo, hay dos generales que me hablan Mm. continuamente al oído. Vamos al encuentro de Occidente, vamos a la guerra. Mm. Y él dijo, solamente con las armas que nosotros rusos tenemos, dispensando las americanas, inglesas, francesas, podemos destruir toda la vida por 5 formas diferentes, Qué locura. sin restar nadie para contar la historia. Sí, Y yo le pregunté, Gorbachev, ¿puedo utilizarlo eso en mis charlas? Sí, tienes que concientizar. Dile a exacto. las personas que no tienen conciencia de eso. Mm. Sí, Entonces, crear un principio de autodestrucción muestra que esa razón se ha hecho irracional, inhumana, mm, contra la vida, no a favor de la vida. claro. Necesitamos de la razón, pero enriquecida con la razón cordial, con Sí. la razón afectiva, Mm. con el corazón que siente el otro, Mm. que llora con el otro, que extiende la mano y dice una palabra de consuelo. Porque lo terrible del dolor no es solamente el dolor, es la soledad en el dolor. Sí. Cuando nadie está junto, nadie me pone la mano en el hombro y me consuela o me dice una palabra para que yo tenga ánimo. Eso nos falta hoy Mm. y lo necesitamos urgentemente. Eso es ser humano. Mm. Eso Y es como el proyecto que tiene en el libro, tenemos que humanizarnos, reinventar el ser humano para que sea realmente hermano y hermana de todos los demás y junto con la naturaleza. bueno, gracias por tu lectura tan profunda y sensible del libro, que lo releíste, ¿no? Y cuando uno relee No, un libro es un signo de que ahí hay una vuelta más para darle y creo que me siento muy, muy alegre y muy feliz de que haya llegado el libro a tus manos. La editorial Marea, yo le pedí encarecidamente que quería que te llegue. En su momento había pedido que te llegue también uno que escribí con una madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, que ahora está pasando un momento también delicado de salud. Pero bueno, tenemos muchos faros y vos sos también un faro donde vernos. Yo sé que vos y tantas personas tan importantes de esta humanidad no quieren ser ese faro de manera desde el ego, ¿no? Yo sé que vos sos alguien que usa todo su saber y su experiencia como instrumento, como San Francisco fue instrumento de la paz. Vos y Adolfo son instrumentos también para la paz y la búsqueda de un mejor vivir. Y bueno, sí, sin lugar a dudas, estamos en un momento que hay que ser críticos, darnos cuenta, por eso estas charlas, por eso estos libros, hay que sumar fuerzas, Leonardo, hay que sumar fuerzas cada vez más de la mano para denunciar las atrocidades y para demostrarle a los seres humanos que están dormidos, que son seres humanos y que si nos yeah. juntamos y nos cuidamos, se puede recuperar cada ser humano como tierra fértil y la tierra recuperar va a costar mucho, pero volver a ser un lugar habitable para todos y todas, ¿no? Sí, en ese contexto, Pablo, yo me acuerdo de una
de um troço do livro da sabedoria Sí. que me dá a minha esperança. Eu suelo concluir como teólogo mis charlas, porque ele, no capítulo 11, diz: Deus criou todas as coisas com amor. Não ha criado nenhuma com ódio, senão não las havia criado. Todo le pertenece a Ele, porque Ele é o apaixonado amante de la vida. Ujú. Apaixonado amante de la vida. Então, eu digo, um Deus que é um apaixonado amante de la vida, não vai permitir que nós outros vamos a desaparecer miseravelmente em um conflito ecológico dramático, uma espécie de Armagedon bíblico. Digo, Ujú. não, porque Deus é o Senhor da história. E Ujú. um hermano nuestro, uma hermana nuestra, Jesús e Maria, já estão ressuscitados na glória. Então, algo de nós está já, chegou a la plenitud. Ujú. E eles antecipam o fim bueno de la humanidade. Ujú. Eu respeito os 1000 caminhos que há, mas todas as religiões, isso, Toynbee, que escreveu 10 volúmenes sobre as culturas, Ujú. escreveu um sobre a religião e a civilização. Ele disse: todas as religiões, por mais diversas que sejam, têm dois pontos em comum, que é a veneração, o respeito, a Ujú. suprema realidade e a compaixão para com os pobres. Compaixão para com os pobres. Quem une essas duas coisas, o amor a Deus com o amor a los invisíveis, Ujú. não vive a profunda espiritualidade. Bien. Então, sempre deixa alguém fora. Digo, não, todos estão involucrados, incluso aqueles que para o sistema não contam, Ujú. que nem chegam a ser consumidores. Ujú. São os invisíveis, os zeros econômicos. Digo, não, nós temos a opção por estes, a opção por os pobres contra sua pobreza, a Ujú. favor da justiça social. Sí. Aí Bien. e de sua liberação. Então, isso é fundamental. E me gostou muito quando Adolfo disse: a teologia da liberação não nasceu de los teólogos, nasceu del caminar del pueblo que tem fé Ujú. e que descobriu desde a fé sua dignidade e que essa pobreza não é querida por Deus, Ujú. é imposta por um sistema que diminui a humanidade da pessoa, lo hace um empobrecido. Desde aí, Ujú. desde a fé, intenta cambiar junto com outros, criando comunidades, Bien. movimentos de direitos humanos, começando com os direitos dos pobres, não os direitos burgueses de falar, de ir e venir, Sí. sino o direito de viver, de ter os meios de la vida, de participar de la cultura, de la comunicación, Sí. porque sin eso no somos. Leonardo, gracias por tus palabras siempre tan generosas y profundas. Sé que es importante sumar esfuerzos para trabajar a favor de un mundo mejor. Y como veníamos diciendo, esto de recuperar al ser humano en su dimensión más profunda, que tiene que ver con el sentir, con el corazón y no tanto con la razón. Sí, yo creo que la llave, eh, que es una especie de secreto, cómo salir de la crisis sistémica que involucra a todo el planeta, la humanidad. Yo creo que es volver a nuestra realidad profunda. Yo creo que las utopías tradicionales, las narrativas, ya no sirven para nosotros. Ujú. Pero tenemos que volver, como el libro dice muy bien, si no sabes hacia dónde vas, consulta a ti mismo. Ujú. Consultar la naturaleza y descubrimos nuestra dignidad, que somos seres de amor, que somos seres de compasión, que somos seres ambiguos porque tenemos sombras, pero que podemos hacer de esas limitaciones retos para aceptar o outro e aceptar nosotros mesmos. Somos finitos e crescer com isso. Que a chave é fazer de todas as oportunidades momentos de ser mais humano,
de revelar otras dimensiones de nuestra humanidad que están escondidas en nosotros. Hay Ujú, que desentrañarlas. Y el gran reto hoy es que nos han encuadrado, nos han puesto en limitaciones por todos los lados. Y ahora no tenemos el capítulo que tiene con eso de derribar los muros. Es fantástico. ujú, Los muchos muros que existen. Derribar todo eso para ser libres, sí, para ser realmente humanos, para encontrar el otro sin esos muros que nos alejan, que nos hacen invisibles unos a otros. Y yo creo que el libro ayuda. Y antes de terminar, te digo, Pablo, si puedes mandarme el PDF, que yo tengo amigos en Alemania y Italia, que ese libro tiene que ser publicado en bueno, alemán, en otras lenguas, gracias, gracias. porque es un libro seminal, porque hay muchos libros, pero hay libros seminales que tú lees una vez, quieres leerlo otra vez, porque te descubres tú mismo dentro del libro. Y dice, ese me ayuda a ser más yo. Mm, Y ese es uno de los libros seminales. Entonces yo me gustaría, voy a intentar publicarlo aquí en Brasil, pero me gustaría verlo en Alemania, en Italia, en otros países, porque la herencia, el legado de Adolfo tiene que ser un beneficio para la humanidad, no solamente para nosotros latinoamericanos. bueno, te agradezco mucho este gesto que estás teniendo de este diálogo que para mí también es un premio, un regalo, encontrarme con personas como vos, como Adolfo, entendiendo que tenemos una responsabilidad, cada uno desde su lugar, yo como psicólogo y escritor, pero como ser humano también, esto que decías, ayudar a que la oscuridad no nos tome. Todos tenemos un poco de oscuridad, pero que esa oscuridad no nos tome, que haya más luz que oscuridad, que haya más conciencia que inconsciencia, y trabajar a favor de que esta tierra que somos sea tierra fértil y que unido sea un mundo mucho más lindo, más sano. ¿Eh? Hay mucha enfermedad mental, mucha enfermedad física, la madre tierra está enferma. No tenemos que permitir que esto se torne desolación, ¿no? Que desolación es sin sol. Lo que nos faltaría es quedarnos sin sol. Así que, Leonardo, vos sos alguien que ilumina también y te agradezco muchísimo este diálogo. Te voy a mandar el PDF porque confío en que las Sí. cosas suceden por algo y para algo. Y si se multiplica el libro en otras lenguas, que se sepa también qué pasó en estos encuentros entre Adolfo y este humilde servidor, ¿eh? No, no. Tu contribución es tan grande que uno no sabe en dónde empieza Adolfo, dónde empieza Pablo. Entonces es algo curioso eso, porque uno completa al otro Qué y se bien. interpenetran y hay una profunda y sutil comunión de ideas, de sueños y todo, y especialmente desse sentido espiritual de la vida, que hay que empezar desde dentro y abrirse a la totalidad de todas las cosas. Y eso yo creo que es un mensaje urgente para los días de hoy. Y aparece muy claro, sea en la vida de Adolfo, sea en la forma como tú has dialogado y suscitado todo eso. Te Bueno, agradezco mucho por eso. bueno. Gracias a vos, Leonardo querido, y nos vemos pronto. Sí, muy bien, gracias. Buenas noches. Abrazo, buenas noches.